esta ocasión vamos a meditar este pasaje que leímos con el tema la fe persistente. El mar de Galilea, como dice aquí en el primer versículo que leímos, el versículo 21, que Jesús pasó en la barca de una a otra orilla. Tenemos que decir que el mar de Galilea tiene dos orillas o dos extremos. Uno es judío y el otro es pagano. En el domingo anterior vimos que él se trasladó a la región pagana. Y hoy el texto nos dice que regresó en la barca otra vez a la otra orilla, es decir, a la orilla judía. Llegando a la orilla y rodeado de una gran multitud, es como nosotros vemos el principio de este relato. Durante su vida en la tierra, Jesús nos reveló a Dios. Ese era el propósito de dar a conocer a Dios, el propósito de Jesús. ¿Y cómo aprendimos de Dios a través de Jesús? Que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Que Dios odia la muerte, pero ama al enfermo y al moribundo. La historia de esta mujer que sufría de flujo y de la hija de Jairo son 2 de 4 milagros muy especiales que se encuentran en esta sección del Evangelio de Marcos. El primero es cuando Jesús calma la tempestad y ahí muestra el poder que él tenía sobre la naturaleza. Luego, en la orilla pagana, sanó a un endemoniado, al endemoniado gadareno. Y ahí mostró que él, como Dios, tiene poder también sobre los demonios. Y hoy con estos dos ejemplos que hemos mencionado, está mostrando su poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Entonces en este texto vemos cómo responde Jesús al ruego de un padre que temía por la vida de su hija de 12 años y a la búsqueda fervorosa de una mujer que había sufrido mucho. A mí me llama la atención cómo la palabra es clara, mis hermanos, porque la palabra aquí ocupa un espacio para decir que la mujer tenía 12 años de padecer un flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía y que nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, en dos textos la palabra de Dios nos está diciendo la situación de esta mujer que busca con fervor, con fe, con un espíritu dispuesto y segura de que Jesús podía hacer el milagro, que el milagro podía suceder. Nosotros normalmente, mis hermanos, cuando hemos pasado por un periodo así de tantos años, tan largo, pero además buscando médicos diferentes, tratamientos diferentes y que todo no funcione, sino estemos peor, nos deprimimos, nos desanimamos, ya no queremos ver más médicos, ya no queremos ver más tratamientos, desconfiamos, perdemos la esperanza. Sin embargo, la característica principal de esta mujer es eso, no ha perdido la esperanza. Cuando se acerca a Jesús, no es un encuentro casual, no es un encuentro que Jesús vaya caminando y ella viene también en alguna dirección contraria, sino que es una búsqueda de Jesús. Tanto Jairo como esta mujer buscan a Jesús. Cada uno de los dos tiene diferente propósito, pero ambos angustiados, pero ambos también confiados en el poder del Señor. Una de las cosas que tenemos nosotros y que siempre lo decimos, mis hermanos, y muchas veces lo decimos sin meditar las palabras, es que todo tiene su tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando hablamos del tiempo de Dios, no nos estamos refiriendo a los meses, a los días, al tiempo cronológico, sino al kairos de Dios. Es el tiempo oportuno de Dios
para que sucedan las cosas en nuestra vida. A veces estamos, como les decía, sufriendo, enfermos, deprimidos, como esta mujer. Pero en el momento en que nosotros, dentro de nosotros mismos, podamos decir, solo con tocar el manto de Jesús, tal vez con otras palabras, tal vez en otro tono, pero llegar a ese punto de la fe muestra también, mis hermanos, el tamaño, el grado de madurez que nosotros tenemos. Fíjense que no estamos pensando en magia, no estamos pensando en un médico muy famoso y reconocido por su efectividad, sino que estamos pensando en el poder de Dios, ¿verdad? En ese encuentro con Jesús, pero un encuentro en donde la fe nos lleva a encontrar a Jesús, a encontrar su poder sanador. Orar, mis hermanos, puede ser como solamente tocar el borde de su manto. Orar puede ser eso, pero va a ser auténtico para cuando nosotros, como esta mujer que estamos leyendo en la palabra, podamos vislumbrar la verdad de Jesús. Yo siento que muchas veces en la iglesia nosotros estamos adorando a Dios rutinariamente. Es posible que el culto nos resulte rutina. Es posible que la semana, en una semana normal de cultos, nos resulte rutinario la oración, la femenil, la doctrina, los jóvenes. Pero el momento en que nosotros verdaderamente vislumbramos, o sea, vemos a lo lejos esa verdad de Jesús, ahí nosotros tenemos, mis hermanos, realmente esa libertad que el Señor nos da. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, la verdad os hará libres. Y esa es la verdad de Jesús. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos impresiona el fervor de Jairo, siendo un principal de la sinagoga. Uno de aquellos que se oponen a Jesús llega y se postra para suplicar. Viendo la actitud de la mujer, enferma por 12 años, pero aún con esperanza, y la esperanza puesta en Jesús, nos tiene que llamar la atención entonces, ¿cuál es la actitud de Jesús? ¿Se recuerdan ustedes de aquel pasaje en donde una mujer clama por la salud de su hija y el Señor parece rechazarla y decirle, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel? Como que en ese texto pareciera que Jesús no está dispuesto a escuchar, aunque al final pues el texto tiene su propio entramado para llegar al milagro de la fe. Yo quiero que hoy veamos la actitud de Jesús. La actitud de Jesús es inmediatamente caminar con Jairo en dirección a su casa. No le discute, no le pregunta dónde vive, no le dice cuánto tiempo tienen que caminar o que por qué no mejor trae a la niña, sino él camina con Jairo. Ahí nos está mostrando que esa voluntad de Jesús es impresionante y es un gran regalo para nosotros que le buscamos, porque Jesús no le importa ese tiempo que va a ocupar, sino desea ayudar. Y en el camino aparece la otra necesidad. Él no prioriza, no se detiene a decir qué es más importante, la niña que está agonizando y que ella espere, porque el encuentro con la mujer es fortuito hasta cierto punto. Jesús no lo planea, es algo que se acerca a Jesús, pero atiende también con buena voluntad a la mujer. Él sabe que algo pasó cuando la mujer tocó el borde de su mano y entonces tiene que confrontarse. Mis hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar siempre es esa confrontación. Cuando nosotros sanamos, ¿quién nos sanó? ¿Nos sanó el tratamiento médico? ¿Nos sanó el ungüento que nos
aplicamos en la parte adolorida o nos sanó el Señor. Y ese es el reconocimiento que hace la mujer cuando llega y se postra delante de Él. La palabra de Dios dice que ella tenía temor. ¿Y saben por qué temía y temblaba? Porque ella era impura. Y de seguro toda la gente la reconocía como una mujer impura que no se tenía que acercar a esa multitud. Ella había faltado a la ley al acercarse, al meterse entre la multitud y llegar hasta Jesús y tocar a Jesús, el borde de su mano. Era prohibido por la ley. Así que ella por eso llega temiendo y temblando, pero sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Es un momento que nosotros tenemos que imaginar. Precioso, mis hermanos, del encuentro de la mujer con Jesús. Es una declaración de la mujer hacia él que trae de vuelta la declaración de Jesús. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa angustia, de toda esa carga que llevas. Ya no vas a gastar tu dinero, ya no vas a ir de un médico a otro. Vete en paz y queda sana de tu azote. Luego él sigue su camino, pero parece que las noticias son que la niña ya falleció. Y entonces va con un círculo reducido de sus seguidores, de sus discípulos, de los apóstoles. Solamente Pedro, Juan y Jacobo, el hermano de Juan, van acompañando a Jesús y a Jairo. Y Jesús no se detiene por las malas noticias, porque Él es superior a esas malas noticias. Una de las circunstancias bíblicas que se revelan aquí en este capítulo, en esta porción del Evangelio de San Marcos, es que cuando fallan las soluciones humanas, cuando fallan las circunstancias humanas, está el poder de Dios. Es un recurso. Y aunque ella está al borde de la muerte, empeoró y falleció, todavía está el otro recurso, el que buscó Jairo con seguridad. Esa es la mano de Jesús. Y la mano de Jesús levantó a aquella niña. Fíjense que hay dos palabras tiernas que Jesús usa. Para aquella mujer impura que transgredió la ley, Él tiene una palabra, hija. Y para esta niña que también era impura, cuando la tocó era un cadáver y no se podía tocar, un judío no podía tocar un cadáver, le llama niña, que son dos palabras tiernas. Son dos palabras tiernas a las que tenemos que poner atención, porque Jesús en sus momentos de encuentro con la gente también manifiesta su ternura. Y las otras dos palabras que yo quiero enfatizar para terminar ya esta reflexión, mis hermanos, es cómo al tocar el borde del manto de Jesús, dice la palabra de Dios que enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida. Y en el idioma original está implicando una acción, un milagro que sucedió inmediatamente. Y de igual manera, la niña, cuando el Señor Jesús la tocó, dice la palabra de Dios, que luego se levantó. Luego la niña se levantó. La palabra enseguida y la palabra luego nos dan la idea de un milagro que sucede inmediatamente. Ante nuestra necesidad, mis hermanos, un cristiano puede buscar muchos recursos, puede tocar muchas puertas. Busca la medicina tradicional, la medicina más moderna según sus posibilidades, pero lo importante es volvernos a Él y encontrar esa sanidad enseguida. De repente no la vamos a encontrar enseguida, inmediatamente, la vamos a encontrar en el tiempo de Dios. Yo quiero enfatizar eso
de que ya no lo volvamos a decir de manera rutinaria y sin sentido, sino que entendamos el tiempo de Dios, que a veces es más que el tiempo de nuestra paciencia, pero es un milagro seguro, es una respuesta segura. Él nos ayuda en nuestra necesidad. Jesús quiere que nosotros podamos crecer en amor y llegar a su presencia tierna y sanadora. Que Dios les bendiga.